Hola, hijos e hijas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de instrumentos de medidas y magnitudes físicas. Esta es una de las clases del curso de física mecánica o de física aplicada. Yo soy el profesor Julio César González. Ahora, en la clase anterior, por aquí les dejo el enlace, habíamos hablado de que en la física nosotros definimos o caracterizamos las cosas en términos de lo que nosotros podemos observar. Ahora la pregunta es cómo nosotros hacemos esas observaciones. Obviamente que yo puedo utilizar la vista para poder decir, no, pues tal objeto tiene estas características, estos patrones, pero pues la manera en que observa un individuo y otro es muy diferente. Entonces como que todos tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué patrones de medida utilizamos o qué instrumentos utilizamos particularmente. Entonces, fíjense que aquí todo depende de la tecnología, porque no es lo mismo los instrumentos que utilizamos en la antigüedad para medir las cosas ni los patrones de medida. Recuerden que antes uno podía escuchar que el pie era definido en términos del pie que tenía el rey, o el pulgar en términos de la pulgada, del tamaño del pulgar que tenía un rey, para darles un ejemplo. Todas esas cosas han ido cambiando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora nosotros tenemos instrumentos de medida mucho más precisos y patrones de medida mucho mejor definidos. Para darles un ejemplo, quiero hablarles del telescopio espacial Hubble. Primero que todo, pues aquí tenemos una imagen de él, es grandísimo. Él es del tamaño de un edificio de 4 pisos, si la memoria no me falla, y tiene un diámetro de 24 metros. Si la memoria no me falla también, miren. El Hubble ha sido una de las grandes maravillas de la tecnología en la humanidad, porque es un instrumento que tiene una precisión impresionante. Para que ustedes se hagan una idea, eh, yo puedo medir el grosor de un cabello. Cuando hablo de un grosor de un cabello, hablo de 0.001 milímetros a una distancia de 1,5 metros. Estamos hablando de una distancia bárbara, definitivamente. Entonces, es un instrumento supremamente sofisticado y que nos ha permitido entender que hay más allá de lo que podemos observar con los telescopios terrestres. Entonces, piensen que siempre la física ha intentado encontrar instrumentos cada vez más y más precisos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos esos instrumentos, por más sofisticados que sean, siempre tienen un error. Porque de una forma u otra, la lectura que ellos presentan tiene que ser registrada por medio de la visión. Nosotros tenemos que ver. Entonces, hay ciertos errores que son inherentes a la medida. Y quiero que de una forma u otra sean conscientes que por más precisión que nosotros tengamos a la hora de medir algo, siempre vamos a tener un error. Es indispensable. Ahora, yo les puedo proponer un ejercicio bastante práctico. Eh, en sus casas, ustedes pueden buscar diferentes reglas. De esas reglas escolares que ustedes llevan al colegio o a la universidad. Si ustedes en su casa encuentran 3 reglas y van donde el vecino y les piden que le presten más y cogen 10 reglas escolares, se van a dar cuenta de que los 10 centímetros en todas las reglas no van a estar en el mismo lugar. Parece absurdo, ¿no? Se supone que todos deberían de estar igual, pero en la realidad no. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, pues una regla es un instrumento de medida bastante económico. Pero indiferente de eso, todos los instrumentos tienen una falla, todos tienen un error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La manera en que nosotros cuantificamos los errores de los instrumentos de medida se conoce como incertidumbre. Esta palabrita es bien importante en la física, particularmente en la física experimental, ¿no? La incertidumbre. La incertidumbre me dice cuál es ese margen de error que tienen los instrumentos de medida. Para simplificar las cosas, en física nosotros clasificamos los instrumentos de medida en dos tipos.
los analógicos y los digitales. Los instrumentos analógicos nos permiten hacer medidas teniendo un patrón donde hay divisiones. Estoy hablando de las reglas, estoy hablando de los metros, estoy hablando de los termómetros de mercurio, estoy hablando de las balanzas. Entonces, todos estos instrumentos tienen una serie de divisiones. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre de estos instrumentos? Precisamente, la incertidumbre de estos instrumentos es la mitad de la menor división. Ahora, existen otros tipos de instrumentos digitales. En esos instrumentos digitales a ustedes se les presenta el resultado en un display, en una pantalla. Es decir, no hay por qué adivinar entre una línea y otra para ser práctico a la hora de hacer esta descripción. Para los instrumentos digitales estoy hablando de los cronómetros, de las balanzas digitales, termómetros digitales que ya se utilizan bastante. La incertidumbre es precisamente la menor división en el instrumento. Entonces, digamos así, estas son reglas o patrones que nosotros ya utilizamos. Siempre se utilizan estas reglas, a veces hay excepciones, pero digámoslo así, en la medida de este curso que es de física mecánica o física aplicada o física 1, sea cual sea su universidad, creo que estas dos clasificaciones son válidas. Ahora, ¿cómo se representa matemáticamente? Miren, para representar la incertidumbre, uno siempre coloca el valor y adicional a eso, el valor que uno obtiene de la medida y agrega un más y un menos. Eso significa que mi medida está entre ese resultado más la incertidumbre y ese resultado menos la incertidumbre. Es decir, es como para dar un parámetro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo importante? Después del más y menos siempre va la incertidumbre del instrumento. Ambas, tanto la medida como la incertidumbre, deben de estar en la misma unidad de medida o en el mismo patrón de medida, para ser más preciso. Otra forma de representar la incertidumbre es al final del resultado colocar la última cifra de la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un metro con 800, 1,8 metros, disculpen, 1,8 metros, más o menos 0,005. Entonces, este resultado está en metros. Otra forma equivalente de escribirlo es 1,800, 800. Hay que colocar aquí el 800. Aquí sí debo ser mucho más preciso. Y entre paréntesis coloco la última cifra de la incertidumbre. Aquí la última cifra sería el 5. Ahora, para que esto lo podamos entender un poquito más, vamos a presentar dos ejemplos. Entonces, en el primero, vamos a hablar de un instrumento analógico, una regla. Miren, aquí pueden ampliar la pantalla del computador o del celular para que se den cuenta de que aquí tenemos una regla donde en azul está lo que yo quiero medir. Entonces, nos damos cuenta aquí, esto sigue hasta el 0 para que se vea más claro. Aquí hice un corte para no tener que hacerlo bien grande. El punto ¿cuál es? Según este objeto en azul, la medida esto está en centímetros y las divisiones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que nos tiene que quedar claro que estas divisiones son de milímetros. Entonces voy a representar esta medida en centímetros para que me quede claro. Miren, aquí tengo 2 centímetros, 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y miren que esto queda como entre la mitad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como me quedo entre la mitad, yo ahí tengo una duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo represento esta medida desde una perspectiva física? Tengo aquí los 2,7. Como este objeto, cuando hago esta medida, me queda entre la mitad,
tengo derecho de colocar el 5. Si no me hubiera quedado en la mitad y me hubiera quedado un poquito antes, tendría que colocar de una otra forma el 5, un poquito después de la mitad. Queda entre los dos. Si está entre los dos, me toca colocar un 5. Si me hubiera casado exactamente en una de las divisiones, no necesito colocar el 5, puedo colocar un 0. ¿Qué es lo importante? Este es un instrumento analógico. ¿Por qué? Porque tiene divisiones. De tal manera que la menor división es 0,1 centímetros, pero la incertidumbre es la mitad, es decir, 0,05 centímetros. De tal manera de que yo coloco paréntesis, coloco el resultado, este valor que me dejó con dudas, porque quedó entre la mitad de dos divisiones, más o menos, y el valor de la incertidumbre, que es 0,05, cierro paréntesis, y me quedo en centímetros. Eso es para un instrumento analógico. ¿Qué ocurre con un instrumento digital? La situación es muy diferente. Vamos a tomar un ejemplo un poco interesante. ¿Cuál es? El cronómetro. Entonces, ustedes están viendo acá en la pantalla del video un cronómetro Casio, un cronómetro sofisticado, entre comillas. La mayoría de ustedes muy probablemente cuando están en su laboratorio de física o cuando están en el colegio, cuando el profesor les pide tomar una medida de tiempo, utilizan el cronómetro que tiene el celular. ¿Qué es lo que ocurre? Particularmente en la imagen estamos viendo que este cronómetro está registrando 1 hora 26 minutos. Recuerden que siempre que haya una coma es porque es minutos. 18 segundos, siempre que hay dos comas son segundos. Y estos dos numeritos de acá, fíjense, aquí me está marcando 11. Ese 11 son centésimas de segundo. Es decir, que tendríamos un centésimas de segundo. Si yo quiero representar esta medida de una forma apropiada, yo todo tengo que dejarlo en términos de una misma unidad. Entonces, para ser práctico, lo voy a dejar todo en términos de segundos. De tal manera que esa hora la tengo que pasar a segundos. En 1 hora y 3600 segundos. Ahora, en 26 minutos, ustedes pueden hacer el cálculo. Multiplican 26 por 60. Tendríamos 1560 segundos. Pues en 18 segundos, pues tenemos 18, ¿no? Simplemente tenemos que cambiar ahí esas dos comillas por la S. Esos 11 centésimas de segundo se representan por 0,11 segundos. De tal manera que si yo sumo estos 3600 con los 1560 más los 18, tengo los segundos y aquí tengo que sumar con el 0,11. De tal manera que mi medida es 5178,11 segundos, más o menos la menor de las divisiones, pero es que la menor de las divisiones aquí es la centésima de segundo, es decir, 0,01. De tal manera que esta es la manera apropiada de representar esta medida experimental. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí yo comencé a hablar de centímetros, comencé a hablar de segundos, de minutos, pero quiero que se den cuenta que todo esto depende de en qué país estemos, porque en otros lugares no utilizan los metros, sino que utilizan, por ejemplo, los pies. Si ustedes en la casa tienen un metro de construcción, se van a dar cuenta de que siempre en la parte inferior ustedes van a tener las unidades de milímetros. Es decir, los metros, la menor división de un metro siempre es el milímetro. Y en la parte superior ustedes por lo general siempre encuentran los pies. Ustedes siempre encuentran, bueno, más que los pies, particularmente encuentran en la pulgada. ¿El punto cuál es? Pies y pulgadas. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo importante acá? De que de una forma u otra, en la ciencia nos tenemos que poner de acuerdo. Nosotros no podemos estar diciendo, no, pues que
yo estoy acá en mi país y utilizamos el sistema de medidas que se nos dé la gana. No, la verdad no, así no funciona la ciencia. Todos nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa observación que hacemos de la naturaleza, de la realidad, hay algunas cantidades que nos damos cuenta que son muy utilizadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Particularmente en ese intento de todos ponernos de acuerdo, se creó en 1960 el Sistema Internacional de Medidas, en sus siglas SI, el Sistema Internacional de Medidas. La sede de este instituto, del Instituto de Medidas, está en Francia, si la memoria no me falla. ¿Qué es lo que ocurre? A cada magnitud en la naturaleza hay ciertas cantidades que son fundamentales, digámoslo así, o que nosotros elegimos que sean fundamentales, y de ellas vamos derivando todas las demás. ¿Cuáles son? En el Sistema Internacional de Medidas se definen como unidades o magnitudes fundamentales el tiempo, la longitud, la masa, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. Entonces, esas magnitudes, esos atributos que nosotros encontramos en la naturaleza son fundamentales, así lo definimos nosotros. De tal manera que cuando hablamos de velocidad, ya sabemos que, pues velocidad, yo me acuerdo del colegio que tiene que ver con longitud sobre tiempo. Densidad. Yo sé que la densidad tiene que ver con la masa y el volumen tiene que ver con la longitud. Entonces, estas se conocen como magnitudes fundamentales. Las demás se conocen como derivadas. Para cada magnitud, en el Sistema Internacional de Medidas tenemos una unidad o un patrón de medida. Para el tiempo tenemos el segundo, que se representa con la letra S. Para la longitud tenemos el metro con la M. Para la masa el kilogramo y es kg, K minúscula G. Para la corriente eléctrica tenemos el amperio. Para la temperatura el Kelvin. Para la cantidad de sustancias, es una magnitud muy utilizada en química, tenemos el mol. Y para la intensidad lumínica, es decir, qué tanto brilla o no un objeto, tenemos las candelas, cuya unidad es el CD. Entonces, ¿qué ocurre? En el Sistema Internacional de Medidas se pusieron de acuerdo en decir, así vamos a medir las cosas. Así mediremos el tiempo, la longitud, la masa, etcétera, etcétera. El punto es, ¿cómo definimos qué es un segundo? ¿Cómo definimos qué es un metro? ¿Cómo definimos qué es un kilogramo y los demás? Entonces aquí tengo que volver a repetir lo que dije en un inicio. Históricamente hablando, cada quien tenía un capricho, cada rey tenía su capricho y decía, no, pues el pie es lo que me mide el pie ahora. Pero esa no era un buen patrón de medida, no era una buena unidad de medida. Porque pues cada nuevo rey tenía que cambiar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para poder definir estos patrones de medida, el segundo, el metro, el kilogramo, precisamente el 20 de mayo de 2019 entró en vigor una nueva forma de definir estas cantidades. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos particularmente del kilogramo, se definía en términos de una barra de platino que estaba por allá en el instituto en Francia. Entonces, utilizar cualquier instrumento, como había dicho anteriormente, cualquier objeto como patrón y decir, vea, tantas veces este objeto es un metro o tantas masas de esto. Con respecto a esta barra de platino, es un kilogramo, genera las dificultades de que siempre todos estos materiales se degradan por diferentes fenómenos naturales, oxidación, radiación, etc. Entonces, ¿cómo decirlo? Para hacer todo esto mucho más eficiente, se decidió utilizar definiciones de las magnitudes fundamentales en términos de fenómenos de la naturaleza que fueran regulares. ¿A qué me refiero con regulares? Que no cambiasen en el tiempo, que siempre tuviesen las mismas características
y algunos otros tomar simplemente ya patrones y decir, esta es el patrón de medida. Entonces, vamos a dar ciertos ejemplos. Entonces, miren, por ejemplo, el tiempo se define de ahora en adelante en términos de las transiciones energéticas de un átomo de cesio. Particularmente, el tiempo que demora en pasar, en tener un cambio de energía, un átomo de cesio en su energía fundamental a uno excitado, ya se adopta como un patrón de medida. Particularmente cuando hablamos de transiciones de energía, en los átomos no hablamos de tiempo sino de frecuencia. Entonces cuando hablamos de la frecuencia de transición, entonces particularmente de pasar de un estado fundamental del átomo de cesio a uno perturbado de la estructura hiperfina, estamos hablando de que tiene una frecuencia que tiene esta cantidad exactamente 9.192.631.770 Hz. Recuerden que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, de tal manera de que prácticamente definimos el tiempo en términos del periodo de oscilación entre esas transiciones energéticas de ese átomo de cesio. Cuando hablamos de longitud, lo relacionamos por lo general con la rapidez de la luz en el vacío, que ya sabemos que por la relatividad especial y general que es una constante. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los físicos y la comunidad científica? Simplemente la rapidez de la luz es un valor exacto, no tiene incertidumbre. La rapidez de la luz es exactamente 299.792.458 metros sobre segundo. Y con la definición que tienen de segundo, tratan, y con esta rapidez de la luz definen longitud. Hay particularmente otras constantes en la naturaleza que ya comienzan a adoptarse de manera exacta. Entonces, la constante de Planck, que es asociada a la mecánica cuántica, tiene este valor que es exacto. Cuando hablamos de la carga elemental, es decir, el valor absoluto de la carga del electrón, tenemos este valor que es exacto, no tiene incertidumbre, ya está definido de esa manera. Cuando hablamos de constante de Boltzmann, constante de Avogadro, que son números relacionados con procesos químicos y termodinámicos, tienen estos valores y son exactos. Cuando hablamos de la luminosidad, tiene este valor exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En vez de decir tengo una barra de platino, tengo una barra con tal longitud, ya asociamos este tipo de cantidades a procesos naturales, que son regulares. Entonces, ¿cómo definimos tiempo, longitud y masa? En términos de lo que ya definimos anteriormente en la diapositiva anterior. El Sistema Internacional de Medidas define unas cantidades fundamentales. Ya no hay cómo darle reversa, son exactas. Y en función de ello se define el segundo, el metro y el kilogramo. Entonces, particularmente para el segundo, es la duración de 9.192.631.770 periodos de radiación correspondientes a esas transiciones electrónicas que les había hablado del átomo de cesio. Entonces, cuando hay esos 9.000 millones de periodos, es cuando exactamente tenemos un segundo. Ahora, ¿cuánto tenemos un metro? Es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío, donde en un intervalo de tiempo que es 1 sobre 299.792.458 de segundo. Es decir, que ustedes cogen esto en la calculadora, les va a dar un número bien pequeñito, y ese tiempo que demore la luz, esa distancia que recorre la luz en ese tiempo es lo que es exactamente un metro. Y el kilogramo se define precisamente en términos de la constante de Planck, la distancia que ya definimos y el tiempo que ya definimos. Es decir, que aquí tenemos un logro tecnológico. ¿Por qué? Porque ya no definimos las cosas en términos de patrones, digámoslo así, que pueden cambiar,
sino que ya definimos las cosas es en términos de procesos naturales que no tienen por qué sufrir procesos de alteración o por cantidades que ya tomamos como exactas. Bueno, espero de que esta clase haya sido de su agrado, chicos, de que hayan entendido. Muchísimas gracias de verdad por quedarse hasta el final, por escuchar. Denle me gusta si sienten que tiene algún valor, ha sido importante esta clase. Y por favor, suscríbanse al canal, hay mucho más contenido. Entonces, no me queda más que agradecerle y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.